Quisiera hacerte la siguiente pregunta en este día. ¿A dónde será el lugar que vas a ir cuando todo esto termine? Y esa pregunta me la hice yo hace un par de meses reflexionando, ¿verdad?, sobre esto que estamos viviendo. Y meditaba sobre la historia que se encuentra en Lucas 17. Esta historia habla de un momento donde Jesús estaba camino a Jerusalén y pasando entre Samaria y Galilea, le salieron al encuentro unos leprosos, unas personas que estaban enfermas. Y quisiera hablarle un poquito de lo que son los leprosos. Los leprosos en aquel tiempo era una enfermedad muy común, pero era una enfermedad muy difícil, donde a las personas que estaban pasando por esta enfermedad se les obligaba o se destinaban a estar en aislamiento. Ellos, era evidente que su cuerpo estaba pasando una enfermedad y ellos los distanciaban de la sociedad, estaban pasando por lo que estamos pasando ahora, el distanciamiento social. Y ellos, dice, leyendo un poquito sobre los leprosos, dice que ellos se le afectaban todas sus coyunturas, que se le deformaban. Y ellos estaban obligados a mantenerse lejos de las personas, aislados de su familia, en un confinamiento total. Y dice la historia que Jesús estaba caminando por su aldea, por su ciudad. Es preciso, ¿verdad?, entender o pensar que si tú estás pasando por una enfermedad tan terrible que te obliga a estar lejos de todas las personas y Jesús, el dador de la vida, el que se decía en aquel entonces y que se dice hoy día, es el sanador. Ellos, pues imagínense, ¿quién que no está enfermo quiere la sanidad? Pues ellos salieron al encuentro de Jesús y dice que ellos a lo lejos le gritaron: ten misericordia de mí. Y dice la palabra que ellos fueron sanos. Pero ellos, lo que relata la historia y lo más grande de todo esto es que ellos fueron sanos en el camino a los sacerdotes. ¿Por qué a los sacerdotes? Dice, en aquel tiempo ellos tenían que ir donde los sacerdotes porque los sacerdotes eran las personas autorizadas y designadas para decirle a los leprosos: mira, si estás sano puedes volver a reintegrarte a la sociedad. Y en el camino ellos fueron sanos. Los 10 leprosos fueron sanos de aquella terrible enfermedad. Pero dice la historia, que es lo que más llamó mi atención, que uno de ellos, solo uno de ellos, regresó. Cuando en el camino él se dio cuenta que estaba sano, él regresó, se postró en tierra y le dio gracias a Jesús por haberle sanado. Y yo quisiera que en eso tú reflexionaras, en eso sacáramos un tiempo. Dice un poquito más abajo, después del versículo 15, que Jesús preguntó: ¿no fueron todos sanos? ¿Dónde están los demás 9? Jesús lo sabe todo. Él sabía que él había hecho una sanidad con los 10, pero él preguntó por los otros 9. Solo uno vino a dar gracias y a postrarse en tierra y a declararle y a darle pues las gracias al Señor de que lo había sanado. Como dije al principio, ¿qué vas a hacer o qué va a ser lo primero? ¿Qué va a ser el lugar donde primero tú visitarás a darle las gracias al Señor por todo lo que ha hecho contigo? Por mantenerte sano, por mantenerte guardado en este momento tan difícil. ¿Cuál será el lugar que vas a ir a visitar? Irás a darle gracias a Jesús, irás a postrarte en tierra y a decirle: gracias, Señor, por haber guardado a mi familia, gracias por proveerme, gracias por bendecirme, gracias por mantenerme en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Simplemente eso quisiera que reflexiones en el día de hoy y medites sobre esta palabra. 10 leprosos fueron sanos por el poder de Jesús. 10 leprosos fueron sanos por el poder de Jesús. Solo uno regresó a darle las gracias. Yo imagino, no dice la historia, pero yo me imagino que los 10 fueron donde los sacerdotes porque ellos querían que se le devolviera su libertad. Ellos querían volver a integrarse con su familia. Ellos querían seguir con su vida cotidiana, como lo anhelamos todos nosotros, ¿verdad?, en medio de esto que estamos viviendo. Pero puede, imagino yo, la historia, que los demás se entretuvieron y se fueron a otros lugares, ¿verdad?, a disfrutar del deleite de poder gozar de una libertad. Pero uno dijo: wow, lo que Dios hizo conmigo fue tan grande que yo lo que voy a hacer o lo que anhelo hacer ahora de momento, lo voy a dejar para después, pero ahora yo voy a ir a darle gracias al Salvador, voy a ir a darle gracias
a Jesús. Así que quiero que reflexiones sobre esto y que en algún momento quiero que simplemente reflexiones sobre esto. Irás a darle las gracias al Señor por habernos guardado. Irás a postrarte en tierra y a decirle gracias, Señor, por lo que hiciste conmigo. Simplemente eso. Así es que te doy las gracias por mantenerte viendo este corto video. Te envío un abrazo bien fuerte. Te hablo Priscila, tan humana como tú.